estudiando Pirkei Avot. Hoy es el día 21 de Iyar del año 5775, 10 de abril del año 2015, según el calendario de los celulares y las computadoras que inventó seguramente Microsoft o no sé quién. Estábamos estudiando Pirkei Avot. Estamos en el capítulo 4. Estamos en la Mishnah número Yud Dalet, número 14. Bueno, dice así. Rabbi Yohanan Asandlar. A ver, la tuya que me mencionas. En la versión tuya es la Mishnah 11. Acá. La mitad de la Mishnah 11. ¿Ok? Dice así. Rabbi Yohanan Asandlar. Omer. Dijo Rabbi Yohanan el Sandlar. ¿Qué significa Sandlar? Sandlar significa que él hacía sandalias. ¿Sí? Sí. Sandlar. ¿Sandlar? Sandlar. ¿Sandalias? Sandalias. ¿Las crocs? Las Crocs. Es el famoso inventor de las Crocs. Pero Yohanan era alguien que hacía sandalias, que hacía zapatos, zapatero. ¿Sí? Zapatero. Digamos que era un zapatero. Ahora, hubo gente que dice, no puede ser que Rabbi Yohanan sea zapatero. ¿Por qué? Porque es Rabbi Yohanan. ¿Y qué tiene que ver? Un rabino no trabaja. Hace Shalom. Dios libre. Un rabino trabaja. Dios libre. Pero la verdad es que probablemente sí, era zapatero. Algunos que quisieron decir que Rabbi Yohanan Sandlar es porque él venía de Alejandría. Y en hebreo se dice Alexandria. Y entonces parece Sandlar, Alexandria, Sandlar, Alexandria, se hace un esfuerzo grande, se parecen. Yo pensé que porque Pero probablemente simplemente era sandalero, zapatero. yo pensé que es una referencia a una manera de zafarse que lleva los pasos de las personas. Bueno, acá ya tenemos otra explicación del siglo XXI, pero probablemente la explicación verdadera es que era zapatero. ¿Ok? Entonces la Biblia Hanan a Sandlar, Hacia las dos. tal vez la 3. La Biblia Hanan a Sandlar, Omer, decía la Biblia Hanan a Sandlar, dice: Kol Knesiyah, Shehi Leshem Shamayim, Sofá Lehit Kayem, toda reunión, o sea, todo conjunto de personas que es en alas del cielo, Sofalit Kayem, al final va a durar. Sheinah Leshem Shamayim, en Sofalit Kayem. Pero si no es en alas del cielo, al final no va a durar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Primero que nada, esto hace acordar a otra frase, ¿no? Que dice, en los sabios dicen, Kol Mahloket Shehi Leshem Shamayim, Sofalit Kayem. Kol Mahloket Sheinah Leshem Shamayim, en Sofalit Kayem. Según una pelea que es en alas del cielo, al final va a durar. La pelea que no es en alas del cielo no va a durar. ¿Qué significa? Significa que si las personas se pelean por temas de personas, entonces en algún momento se van a arreglar. Pero si le echan la culpa a Dios de la opinión de cada uno, entonces la pelea nunca va a terminar. Es una explicación un poco diferente a la literal. La literal no es esa, pero no es la explicación literal, pero es una explicación posible, ¿sí? De que muchas veces pasa que justamente por hablar en nombre de Dios, la pelea nunca termina. Entonces hay que cuidarse de eso. Pero lo que está diciendo acá la Mishnah es que cuando se junta un grupo de personas, si es por un motivo que tiene que ver con el Creador, es en alas del cielo, entonces al final ese grupo va a durar. ¿Se rompió? ¿Se dobló? Ese grupo, ¿qué? Ese grupo va a durar. Pero si no es en alas del cielo, al final esa unión entre personas va a desaparecer. Y por eso, dentro de algunos años, todos los estados del mundo van a desaparecer. El Estado de Israel va a seguir existiendo como el único estado del mundo, ¿no? No creo que sea como yo digo. Pero lo que quiero decir no es eso. Obviamente que no creo que sea así. Lo que quiero decir es, todos los estados, los estados, los países, las uniones de personas, ¿por qué se hacen? ¿Con qué interés?
Puede ser soberanía, puede ser gobierno, no siempre. Economía, puede ser por muchos motivos. Pero esos motivos, en el momento que desaparezcan, van a hacer que desaparezca la unión. Por lo tanto, el motivo de la unión tiene que ser en alas del cielo. En alas del cielo. O sea, para revelar los atributos divinos en este mundo, como la paz y la unión. Y esas son cosas que no desaparecen. Y eso va a hacer que la unión sea eterna, ¿no? Por ejemplo, los demás pueblos del mundo. Digamos que hace pocos años, el último tiempo, fue la Primera Guerra Mundial, en esa época, antes todavía, en el mundo empezó a redespertarse una tendencia al colectivo, a la colectividad, ¿sí? De dos maneras generales, la izquierda y la derecha. Comunismo y... No. Por un lado el comunismo, por otro lado... ¿Eh? ¿Eh? Por un lado el comunismo, en la izquierda. Por otro lado, en la derecha, el nacionalismo. El nacionalismo. Sea como sea, ambos hablan de la importancia del colectivo. En ambos, la persona recibe su existencia, adquiere su existencia, su motivo de existencia como ser particular, del colectivo. En el nacionalismo como parte de la nación, en el comunismo como parte de la humanidad entera en un futuro, porque hasta que se logre que el comunismo sea parte de todo el mundo, que nunca va a pasar. Entonces uno piensa solamente en el país comunista alrededor de uno, pero después la idea es que todo el mundo sea así. No funcionó, no va a funcionar tampoco. O sea, como sea, todas estas cosas, ¿qué son al fin y al cabo? Lo que hacen es que la persona sea parte de algo mayor a él, pero todo esto que es mayor a él, al fin y al cabo, es para que la humanidad y cada uno pueda vivir mejor. O sea, que al fin y al cabo, en vez de que mi propio ego sea el centro, yo expando mi ego a un grupo muy grande de personas, entonces somos un ego gigante, y lo llamamos nación, ¿sí? Lo llamamos un estado, un país. Entonces, para Israel, ese tipo de uniones, dice la Mishnah, no van a durar. En un momento van a desaparecer. En el momento que gente adentro del Estado empiece a no estar de acuerdo la una con la otra, va a haber una guerra civil, se van a separar, se van a volver a unir, separar, hacer otro país, 3 países, 5 países, un país, 5, etc. Porque no hay un propósito superior por el cual estar unidos, es un propósito solamente de nosotros. ¿Qué se refiere que no van a perdurar? ¿A corto plazo o a largo plazo? A corto o a largo, no importa. Y como las religiones politistas, ¿Qué pasa con una religión politeísta? por ejemplo, hay una que ha durado unos 2000 años. ¿Qué, el hinduismo? Sí, pero ¿qué tiene que ver? El hinduismo después fue dominado principalmente por el budismo. Y después el budismo se fue de la India. Y el hinduismo volvió a la India. Y que no es que siempre la India, no siempre la India y los hindúes fueron hindúes. Durante muchísimo tiempo fueron budistas. Y después volvieron a ser hindúes. Así que se separaron, se unieron, se separaron. Entonces el cambio cuenta como la desaparición de... ¿Y sí? ¿Seguro? A menos entonces que uno haga una unión en alas del cielo para revelar la paz y Hashem en el mundo, el concepto del shalom, de la unión en el mundo. Esa es la única manera de que de verdad ese grupo va a durar. Por lo tanto, el pueblo de Israel, que fue unido en el monte del Sinaí y decidieron ellos mismos preocuparse el uno por el otro, y cada uno ser responsable del otro, conflicto la Vashlan, que esa es la base de toda la entrega de la Torá, el que los judíos se hicieron responsables el uno por el otro, por eso pudieron recibir la Torá. En su momento, cuando hicieron todos responsables el uno por el otro, también para qué lo hicieron, para poder ser un pueblo que ilumine a todas las naciones. Entonces es responsable de crear paz en toda la humanidad.
Por lo tanto, el pueblo de Israel siempre duró y va a seguir dudando, porque su intención no es algo personal, sino el revelar la divinidad y la paz en todo el mundo, en todos los pueblos del mundo. Y por eso, en un futuro, cuando ya no haya más naciones, como dijo John Lennon, Imagine not the people, no nation, no religion too, como ya lo profetizó John. Como ya lo profetizó John Lennon, en un futuro cuando no haya más naciones y no haya más religiones, entonces el pueblo de Israel va a estar en la tierra de Israel, va a ser el centro espiritual de la humanidad. La gente va a venir y va a volver, va a venir y va a volver. A pesar de que no haya más naciones, sin embargo Israel va a seguir estando en el centro del mundo, difundiendo el Shalom. Esto es lo que dice acá también ya, que todo grupo que se hace por Shalom puede durar. Aquel que se hace no por Shalom, sino por un motivo personal, total, al final no va a durar. Ustedes saben que en relación a esto que estamos hablando de las reuniones que hacen las personas necesitan uniones muy muy grandes. Por lo tanto, quiero decir lo siguiente, para que las personas puedan estar unidas, necesitan algo muy grande que los una. Por lo tanto, la única manera de verdad de unir a toda la humanidad es que haya algo muy grande, que logre abarcar a toda la humanidad. ¿Y eso qué es? Dios. Con Dios puedes abarcar a toda la humanidad. Un Dios que busca paz para toda la humanidad. Y así fue que a través de la historia se fueron uniendo los seres humanos. Y de a poco revelaron un Dios más grande para poder unirse más y no separarse. Y Israel hoy en día es el centro que está preparándose para dar el Dios más grande a la humanidad, hacer que pueda volver a unirse. Esto es evidenciado a través de los historiadores, a través de la evolución, por ejemplo. Ustedes saben que hay diferentes opiniones, diferentes teorías, de cómo llegó el ser humano a ser el animal más desarrollado de todos los animales. ¿Qué es lo que le permitió desarrollarse tan radicalmente y tan rápidamente, a diferencia de otros animales? La diferencia es muy grande, porque la mayoría de los animales tardan millones de años en hacer un cambio en su forma de vivir. ¿Y de qué depende el cambio en los animales? O de un cambio genético, un cambio en el ADN, o de un cambio en el entorno. Si se van a un lugar diferente, si se acaba la comida en el lugar y cambian de entorno, entonces tienen que cambiar también su forma de comportarse para acomodarse a ese entorno. Entonces, cualquier animal, la única manera que puede cambiar su forma de comportarse es o que el entorno cambia o que los genes cambian. El ser humano, sin embargo, cambia a una velocidad mucho más rápida de lo que cambia cualquier ADN, de lo que pueden cambiar en el entorno. Y es lo que le permitió a la humanidad cambiar tan rápido y sigue permitiendo cambiar tan rápido. ¿Me pregunto a ustedes? ¿Qué fue lo que le dio al ser humano la posibilidad de hacer cambios que él mismo los decide sin que haya cambios en su ADN o en su entorno? ¿Ah? ¿Qué decidió el Homo sapiens en su momento? Como para ser totalmente diferente a los animales, basta de cosas espirituales, algo normal. Utilizar el palo para... Ok, uno de los cambios grandes que hubo fue que descubrieron las herramientas. Pero eso no fue suficiente como para hacer un cambio en la humanidad rápido. De hecho, durante 1.000.000 de años, el Homo sapiens usó las mismas herramientas, sin crear ninguna nueva. Así que, ¿qué pasó de repente? El fuego también, pero es una herramienta al fin y al cabo. No alcanza con eso. Utilizar el poder. No. No tiene nada espiritual. ¿Qué? No. Controlar a otras personas. ¿Cómo hace para controlar a otras personas? También con el tiempo uniendo leyes. No. ¿Qué leyes? ¿Cómo puede inventar leyes? Las reglas. ¿Cómo puede inventar reglas? Que domina como el primero. Porque Eso no es una regla. ¿Eh? con la muerte. No.
No, estoy pensando. Díganme ustedes. ¿Qué tiene de diferencia el ser humano de todos los demás animales? Hablar. No. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? ¿Los qué? No te entiendo. Ah, no. Los animales también no son. Sí, ¿no? ¿Que la diferencia cuál es? Como dijo Itzhak, él habla, o sea, la palabra, el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje le permitió a la persona salirse de sus propios límites, gracias al lenguaje, y así es como él logró, de repente, ¡pum!, avanzar a lo loco y hacer cambios en sí mismo a lo loco. ¿Por qué? Porque el lenguaje le permite a los seres humanos inventar cosas que no existen. Por eso, por ejemplo, si ustedes van a ir a un mono y le dicen, dame tu banana, y a cambio, después de morirte vas a recibir 10.000 bananas, el mono se va a reír en tu cara. Un ser humano se lo va a creer. ¿Por qué? Porque el mono no puede pensar en cosas que no existen. Porque no tiene un lenguaje que logre inventar lo ficticio. El ser humano inventó el lenguaje ficticio. Y por eso puede inventar cosas que no existen sino en sus mentes. Y así, decirle a otro ser humano, dame toda tu plata y te vas a ir al cielo. Entonces, gracias al lenguaje, poder inventar un lenguaje ficticio, inventar cosas que no existen sino en las mentes de los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo, de esa manera, es como todos los seres humanos hoy en día vivimos. Gracias a nuestro lenguaje, inventamos cosas que no existen y así seguimos viviendo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la plata? ¿La plata existe? No, la plata no existe. La plata es un concepto que inventamos nosotros y está en nuestras mentes. La plata no es nada. No, no, el dinero. El dinero. ¿Sí? El Estado de Israel existe solamente en las mentes de las personas. Vos sos un alumno de Yeshiva y que Netanyahu es el primer ministro. ¿Existe? Sí, en nuestras mentes. Gracias al lenguaje. Nada más. ¿Sí? Es todo un invento que inventamos nosotros, seres humanos. ¿Para qué? ¿Para qué lo inventamos los seres humanos todo eso? Para que los demás lo sepan. ¿Qué significa para que los demás lo sepan? Hay un motivo por el que lo hicimos, ¿no? ¿Cuál es el motivo? El motivo es poder estar unidos y poder manejarnos en una sociedad grande. Entonces los seres humanos, con el lenguaje podemos inventar cosas que no existen en realidad, sino en nuestras mentes, y copiarlas en las mentes de los demás. Y así podemos manejarnos los unos con los otros y estar unidos y no matarnos. De hecho, cada grupo de animales tiene un número limitado de hasta cuántos animales pueden estar juntos en sociedad. Hay un límite. Los humanos también tienen un límite de hasta cuánto pueden vivir juntos los humanos. ¿De qué depende que puedan vivir juntos? De que todos sepan lo que pasa con el otro, de que haya por lo menos un mínimo necesario de conocimiento entre todos el grupo social por el que uno vive, ¿no? Entonces, unos monos, no sé cuál es el número exacto, pero hasta 20 monos pueden saber lo que pasa con el otro mono. Pero cuando son 18.000 monos, es imposible que cada mono sepa lo que pasa con otro mono, son demasiados. Por lo tanto, cuando se llega a un número específico, los grupos se separan, porque no pueden vivir juntos. Esos grupos, porque no pueden saber el uno del otro. Entonces los monos se separan en dos grupos. Esos grupos luchan entre ellos a veces por el bananero, por el árbol de bananas. Sí, no por el de YouTube, por el árbol de bananas. ¿Ok? ¿Está bien? Los humanos tienen un límite también. En otras palabras, el lenguaje le sirve a los animales y a los humanos ¿para qué? Para hacer chusmas. Chusma, chusma, pss, como dicen nuestros sabios. ¿Sí? ¿Para qué sirve el chusmerío? El chusmerío sirve para saber lo que hace el otro y así tener una vida en la que uno sabe qué está pasando con la gente de alrededor y poder manejarse uno mismo. Y de hecho, el chusmerío es una de las cosas más importantes de nuestro lenguaje, ¿no es así? Ustedes cuando ven a un profesor de física nuclear, se imaginan que habla todo el día de matemática y cosas raras. Pero cuando el profesor de física nuclear se sienta con el profesor de filosofía de la escuela de Frankfurt en la cafetería de la Universidad Hebrea,
No charlan ni de filosofía, ni de física nuclear, sino de cómo el decano engañó a su esposa y que el profesor de matemáticas robó plata que le dieron para sus investigaciones y la usó para comprar pizza, etc. En otras palabras, el ser humano necesita el chusmerío, necesita para poder manejarse en su sociedad, para saber qué pasa entre ellos. ¿Sí? Si los monos no saben qué pasa entre otro mono, entonces toda la sociedad entre ellos se destruye. Entonces los seres humanos necesitan el lenguaje para poder unirse y vivir entre ellos normalmente. Hay un límite, sin embargo, de hasta cuándo el lenguaje nos alcanza para poder vivir juntos. ¿Hasta cuántos seres humanos pueden vivir juntos? Sabiendo el uno del otro a través del chusmerío. No, más. Porque la familia nada más. No se puede 2 o 3 familias más. Tienen un número. Todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Vos sabés lo que pasa en todo el mundo con cada persona? No, pero No, por ejemplo, entonces, en el momento que Nimrod hizo la ¿qué? Torre de Babel. Ok, esto ya es otra cosa. Sin Torre de Babel. La Torre de Babel también fue un invento de las personas. Antes de la Torre de Babel, naturalmente. ¿Cuántas personas pueden juntas vivir sabiendo la una de la otra para poder vivir en una sociedad normal? 150. Hasta 150. ¿Personas? ¿Sí? ¿50.000? No 50.000, 150. Nada más, sí. Solamente 150. Hay diferentes opiniones, es una teoría, hay otra teoría que discute con esa, pero en general lo que se piensa hoy en día, lo que se sabe es que hasta 150 personas pueden manejarse entre ellas con el lenguaje y sabiendo lo que pasa una con la otra en una sociedad. Ahora, como vos dijiste, la humanidad es más grande que 150 personas y necesita manejarse con mucho más de 150. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Las personas inventan conceptos con su lenguaje y hacen, por ejemplo, una torre. Y dicen, esta torre nos une a todos. O el dios de la montaña nos une a todos. O, bueno, puede ser Facebook también, pero Facebook no alcanza para unirte con otro, sino que te da más herramientas. La pregunta es qué te une con otro. Por ejemplo, si un argentino viaja a Chipre y se encuentra con una persona y los dos tienen una cruz colgándoles, se saludan y dicen, sos un buen cristiano, soy un buen cristiano y son amigos. O sea que gracias al invento del cristianismo, que es un invento en las mentes de la gente, una humanidad enorme y gigante puede, ¿cómo decirlo? Ella te especular, no sé cómo se dice, puede trabajar juntos, digamos, o sea, puede trabajar juntos en personas totalmente separadas y lejanas y ajenas en absoluto, ¿sí? Entonces la humanidad va creando, para poder unirse, se van formando ideas generales que unen a más personas y le permite tener relación con más de 150 personas. Entre ellas conceptos están el Estado, el comunismo, los ídolos, los dioses, todos los sistemas, las religiones, etc. Política, todo es ese sistema para que la humanidad pueda vivir en grupos más grandes. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? A través del tiempo, pasó que los humanos, siempre en general en la humanidad durante miles de años, millones incluso, quién sabe, vivieron en el mismo lugar. Vivieron siempre en el mismo lugar. Entonces no necesitaban dioses muy grandes. Tenían el dios de esta piedra y el dios de la piedra de allá. Un día la humanidad empezó a viajar de un lado a otro. Pues eso no se alcanzaba con el dios de esta piedra y el dios de la otra piedra. Entonces lo que hicieron, hicieron al dios de las piedras. El dios de las piedras funciona mucho mejor, funciona en todos lados. Cuando la humanidad tiene que estar unida toda, ¿qué necesita? Que se revele el Dios de todos, el Dios de todo. Por eso, en el futuro, el pueblo de Israel, cuando ya no son más naciones, va a ser la fuente que una a toda la humanidad con el Dios de todo. ¿Sí? Por eso mismo acá tenemos lo que dice el investigador. Un grupo de gente que se une en alas del cielo, en alas de aquello que está trascendiendo nuestras mentes, el Dios de todo, es la que va a poder durar. Y una que no es en alas del cielo, sino en conceptos limitados y específicos, no va a poder durar. Se va a separar, se va a pelear, se va a abrir. Porque el ser humano no puede hablar
no puede tener relación con más de 150 personas de manera natural. Y acá vemos que los sabios de Pirkei Avot conocían el concepto de la evolución de Darwin. Sigamos adelante. Un chiste eso, ¿sí? Vamos, algo que decir, nada que decir, sigamos adelante. Estamos en la Mishnah número 15, ¿sí? Mishnah número Tetvav, 15. Dice así, en la versión de ustedes, en la versión de Yitzhak, mejor dicho, es la Mishnah Yudbet, la Mishnah 12. Rabbi Azar ben Shamua Omer. Dijo Rabbi Azar ben Shamua. Yehi Jevod Talmidcha, Javiv Aleja, Keshelach. Que el respeto de tu alumno sea tan importante como el tuyo. Ujbod Javerja, que morar Rabaj. Y el respeto a tus compañeros como el respeto que tenés a tu maestro. Morar Rabaj, que morar Shamay. Y el respeto a tu maestro como el respeto al cielo. En otras palabras, hay que tener respeto a todas las personas. Sigamos adelante. Perek Tetzain, perdón, Mishnah Tetzain, Mishnah 16 en mi versión, en la versión que debería ser de ustedes, pero Yitzhak es Mishnah número 13. Dice así, Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, ¿quién es Rabbi Yehuda? Sí. ¿Quién es Rabbi Yehuda? No, pero no se puede decirlo porque está esperando que alguien lo diga para poder decirle que no. Así que Rabbi Yehuda, que no es Rabbi Yehuda, ¿sí? Sino Rabbi Yehuda Barilai, aparentemente. ¿Cómo sé? Porque Rabbi Yehuda, acá, aparece justo antes de cuando habla Rabbi Shimon, que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vivía en la época de Rabbi Yehuda Barilai, vivían los dos juntos. Pues están los dos al lado de la misma Mishnah. Y no Rabbi Yehuda así, que es de otra generación. Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, Vel Zahir Betalmud, tener mucho cuidado en el Talmud, en el estudio. Sheshigat Talmud o la Zadon, porque olvidarse el estudio es considerado una transgresión que se hizo a propósito. ¿Qué quiero decir? Dos cosas. Primero que nada, ¿qué es Talmud? ¿Qué es Talmud? Talmud es el estudio. ¿Qué significa el estudio entonces? Vamos a empezar a hablar. Dicen nuestros sabios lo siguiente. La persona tiene que dividir su estudio en tres. Un tercio estudiar Tanaj, un tercio estudiar Mishnah y un tercio estudiar Talmud. ¿Qué significa dividirlo en tres? ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces para dividir el estudio en tres? Estudiar un tercio Tanaj, un tercio Talmud y un tercio Mishnah. ¿En tres? ¿En qué parte? Ah, ok. Entonces puede ser el mismo día. Un tercio del día estudiar Tanaj, un tercio del día estudiar Mishnah, un tercio del día estudiar Talmud. Ok, es una forma de explicarlo, es una opinión. Hay otra opinión que dice diferente. Por ejemplo, el Rambam. El Rambam dice que no es esa la explicación. La explicación que vos decís, me parece que Tosfot dice algo así. Pero el Rambam dice que no es así. ¿Cómo dice el Rambam que hay que dividir el estudio de un tercio, un tercio, un tercio? ¿En qué sentido? No en el día, sino... No. En la vida, muy bien, en la vida. ¿Sí? ¿Cómo va a ser en la noche si el Rambam dice que hay que dormir 8 horas de noche? Aunque el Rambam tampoco dice que hay que dormir 8 horas de noche, sino que dice que hay que dormir suficiente para despertarse temprano. No importa. Como dice Itzhak, en la vida, así dice el Rambam. Maimónides, el gran médico, filósofo, talmudista, legislador, etc. Dice, en la vida, la primera parte de tu vida estudia Tanaj, la segunda estudia Mishnah, y después ocupate del Talmud. Toda la vida ocupate del Talmud. Y repasá cada tanto Mikra y Mishnah
O sea, Tanaj y Mishnah para no olvidarte. ¿Qué significa Talmud? Tenemos de vuelta la discusión entre Maimónides y, si no me equivoco, Tosfot. Así como recién tuvimos discusión. Tosfot dice que Talmud más o menos lo entiende como que Tanaj como Tanaj. Mishnah, Mishnah. Talmud, Gemara. Por eso dicen algunos que no hace falta estudiar todos los días eso, sino que alcanza todos los días leer Talmud. Talmud babilonio. ¿Por qué? Babilónica. Babilonista. ¿Por qué? Porque estudias Talmud y aparece el Psukim, aparece Mishnah, aparece Talmud, ya está, cumpliste con todo, con solamente leer Talmud. Así dicen algunos. Sin embargo, es porque ellos también entienden Talmud como Gemara. El Rambam no entiende Talmud como Gemara. Para el Rambam el Talmud es Mishnah. O sea, Mishnah no es solamente el libro que se llama Mishnah, sino que Mikra significa Tanaj, significa los libros con las escrituras sagradas, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Mishnah es todo lo halágico que ya está escrito, que ya se legisló, que ya se dictaminó. Como decir halajá. El Talmud incluye Mishnah, es estudiar lo que ya se dictaminó. ¿Qué es Talmud entonces? Talmud es comparar una cosa con la otra, dice el Rambam. ¿Qué significa? Significa que el Talmud es pensar y entender y estudiar. Y eso incluye todo, absolutamente todo. Talmud para el Rambam es que vos pienses y saques nuevas alajot, digamos, saques nuevas conclusiones, entiendas por qué este opina así, por qué este opina así. No leer el texto, sino que leer el texto y pensar cuál es la lógica atrás del texto, qué es lo que está pasando, por qué este piensa así, por qué este piensa de otra manera. Y también incluye estudiar física, y también incluye estudiar metafísica, y también incluye estudiar refuá, medicina. Es una mitzvah de la Torah estudiar medicina, ¿no? Estudiar sobre el cuerpo humano. Es una mitzvah que tiene que ver con Be'ahavta de Hashem lo queja, amar a Hashem tu Dios. La forma de amar a Hashem tu Dios, ¿cuál es? Estudiando ciencias naturales, estudiando astronomía, estudiando sobre el cuerpo humano. Eso es lo que te lleva al amor a Hashem. Entonces, para el Rambam, Talmud significa el pensar y estudiar todas las cosas, y entenderlas uno mismo e interiorizarlas. No leer el texto, sino profundizar uno mismo. Me vas a acordar que la otra vez mi esposa me contaba que estaba yendo en el colectivo. En el colectivo había un rabino en la radio, ¿no? En la radio del colectivo se escuchaba un rabino que daba esas charlas que dan los rabinos que hablan en la radio a esa hora. Y decía todo tipo de cosas que son bastante complicadas y difíciles de entender. Como por ejemplo que nadie puede decir su propia opinión sobre ningún pasuk en la Torah, sino los más grandes sabios de Israel, nada más. Si alguien dice una opinión, entonces su opinión es incorrecta. Por supuesto que no es así. Y también decía que uno no puede usar la mente de uno, sino que tiene que escuchar lo que dicen los sabios. A pesar de que lo que dicen los sabios parece contrario a lo que ve con sus ojos, tienen razón los sabios, porque los sabios nunca se equivocan, ¿cierto? Por supuesto que no. Pero esas son las cosas que se difunden en la radio cuando uno va en el colectivo. Mirá, eso está escrito en un lado. Y el Yerushalmi, sin embargo, trae eso y dice exactamente lo contrario. Dice que si un sabio te dice que la derecha es la izquierda, entonces no tenés que hacerle caso. Y así queda la alhaja. Aquí en sí, cuando vos no sabes la alhaja, entonces vas al rabino, le preguntas, y eso es lo que te dice. Pero si vos estudiaste toda la subía en el Talmud, en los Rishonim, en los Aharonim, y llegaste a una conclusión diferente a tu rabino, entonces tenés prohibido hacer lo que dice tu rabino. Como dice Rabbi Jaim de Bolor, en su comentario que hago, llamado Rabbi Jaim, lo que está escrito, que tenés que arrastrarte en el polvo de los sabios. Dice Rabbi Jaim de Bolor, sin que la palabra mitabek no es arrastrarte, sino discutir.
Y dice alguien que hay que discutir con los sabios y con el rabino de uno si no está de acuerdo con su opinión, y a veces él tiene razón, y si el rabino igual no acepta la opinión de uno y uno sabe que tiene razón, tiene prohibido hacerle caso al rabino. ¿Sí quiere decir? Pero en el caso de que estudie se convirtiera en un sabio la persona, ¿no? ¿Cómo? En el caso de que la persona estudie se convierte en un sabio. ¿Qué significa estudiar y convertirse en un sabio? ¿Es un tipo de transformación tipo Power Ranger? No, que si se estudia todo los Rishonim y saca sus propias conclusiones, significa que es una persona que tiene conocimiento. Probablemente, no estoy diciendo que no estés de acuerdo con tu rabino porque no te gusta cómo se pone el sombrero, sino porque vos también estudiaste toda la suya y llegaste a otra conclusión. Porque cada quien tiene como las propias conclusiones, no le puede decir cosas. ¿Sí? Yo pensé que Dios te da el intelecto. No, sí, no estoy negando el hecho de que no tienes cosas en el intelecto, pero por algo los también le terminan lanzando, ¿no? Para poder seguir como ahí. Los sabios dictaminaron la alhaja en el Talmud. Cada quien tiene su propia alhaja. ¿Ok? Por eso mismo. La alhaja es una y está en el Talmud. De ahí en adelante, nadie puede venir y examinar la alhaja y decir es de esta manera específica, sino que depende del Talmud. Si vos estudiaste el Talmud, estudiaste todo el caso en el Talmud, de arriba a abajo, hice todas las vueltas, llegaste a una conclusión diferente a la que llegó tu rabino estudiando el Talmud, vos tenés que hacer diferente. Y vos no haces diferente de lo que decidieron los sabios, porque los sabios decidieron las cosas en el Talmud, vos no estás yendo en contra del Talmud. El Talmud es legislador final, pero después del Talmud, ya no. Es una discusión igual dentro de los sabios mismos. La escuela de Rick Migash dice que no se puede discutir contra los Geonim. Sin embargo, Maharal de Praga dice que seguro que se puede discutir contra los Geonim. Nosotros no le debemos nada a nadie, sino a los sabios del Talmud. Entonces, elegí. Pero si vos estudiaste todo el caso de arriba abajo, por supuesto, que no podés hacer algo que es contrario a tu opinión. Es más, no solamente eso. Hay un caso en el Talmud, un tratado en el Talmud que se llama Orayot. El tratado de Orayot habla de qué pasa si el Sanedrín, el gran tribunal, le enseña una halajá al pueblo de Israel y después se da cuenta que se equivocó. ¿Qué tiene que hacer? Llevar un corbán. Y ese corbán expía por todo el pueblo de Israel que se equivocó. ¿Qué significa esto? Que la halajá no es que queda como inventaron los sabios del Sanedrín. Porque si fuera como inventaron los sabios del Sanedrín, entonces ¿cómo existe que se equivoquen? Si ellos lo que deciden lo que es la verdad. Entonces el hecho de que hay que se equivocan es porque de repente se dan cuenta que se equivocaron. Entonces tienen que llevar un corbán. Pero no solamente eso, dice la tratado ahí, sino que si había un Yehudí, que él también estudió toda la idea en la que se equivocaron los del Sanedrín. Sin embargo, él llegó a una opinión diferente a la del Sanedrín. Y aún así hizo igual que el Sanedrín. ¿Qué tiene que hacer él? Llevar un corbán él mismo. Y no es expiado con el corbán que lleva el Sanedrín por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si vos te diste cuenta que hiciste mal, hiciste como dijo el Sanedrín, porque el Sanedrín dijo, entonces el problema es tuyo. Y vos también tenés que expiar por haberte equivocado. ¿Entiendes? Sigamos adelante. ¿Qué estaba diciendo antes? Estaba hablando antes de algo, ¿no? Antes estaba hablando de algo, ¿no? Sabios, ¿Cómo llegamos a esto? Pregunto. yo dije que una persona que estudia debe ser un sabio. Ah, sí, en ese caso. O sea, si vos estudiaste todo la halajá esta y llegaste a otra conclusión, entonces en esa halajá sos sabio. No es que yo tengo que venir y decirte, ah, no, vos estudiaste todas las halajot de todo el Talmud, así que no podés decirme sobre esto. No, no tiene nada que ver. Si sobre esto vos estudiaste entero, entonces podés examinar como te parece a vos. O sea, no tenés que tener un título de que sé todas las cosas, sino que has estudiado ese tema perfectamente, ¿se entiende? Por supuesto que hay que tener respeto, hay que tener humildad y no decir, ah, a mí me parece y ya está, ¿sí? Pero tampoco uno puede ir en contra del intelecto de uno. Ahora, la pregunta es también lo que se puede hacer es
decir, bueno, no importa lo que yo entendí, sino que yo acepto lo que dice el rabino para no provocar diferencias dentro de la comunidad, etc. Y eso hay algunos que dicen que se puede hacer. Sí, que capaz que se puede hacer eso. Sí, hay que tratar de no hacer diferencias, por supuesto. Pero lamentablemente, desde que no tenemos Sanedrín, es muy difícil que no se vayan formando diferencias en la práctica. Hay diferencias, ¿no? Igual, ¿cuán grandes son las diferencias? Son muy grandes las diferencias. ¿No hacen todos casi lo mismo? ¿No hacen todos 3 veces tefilá todos los días? Comen Shabbat y comen kasher. Entonces las diferencias son al fin y al cabo en detalles. No son diferencias gigantes. ¿Qué? Sí, sí. Si bendecir a Nelly el Yom HaAtzmaut o si prender de fuego a la bandera. ¿Es una gran diferencia? Todos están de acuerdo que es la misma bandera, ¿no? Así que no es grande diferencia. Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Ven? Por lo menos en que la bandera de Israel es esa, estamos todos de acuerdo, nadie discute. La pregunta es si quemarla o si izarla. Ok. ¿Qué más hay que decir al final de la Mishnah? Dice todo el mundo, sin embargo, dice acá que hay que cuidarse mucho del Talmud. Hay que cuidarse mucho en no olvidarse lo que uno estudió y lo que uno pensó. Porque cuando uno se olvida de lo que uno estudió, es como si fuera que se lo olvidó a propósito. ¿Qué significa esta última frase? Esta última frase significa que Hashem juzga a cada persona de una manera que nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo la juzga, y por lo tanto no tenemos que estar juzgando a los demás y decir cómo Hashem los ve. ¿Por qué estoy diciendo esto? La explicación es esta. Acá lo que dice es que la frase que está traída en otro lado, es que cuando un Talmid Jajam se olvida de algo sin querer, es considerado que hizo la transgresión a propósito. En otro lado está escrito, ¿por qué? Porque cuanto uno más alto está, cada cosa que hace tiene más peso. ¿Y si es un estudiante aprendiz? Bueno, si es un estudiante aprendiz, no es lo mismo. Otra vez escrito sobre los Amearetz, aquellos que no saben, que las transgresiones que ellos hacen a propósito, se considera que las hacen sin querer. ¿Cómo es el tema entonces? Al tzadik que hace las cosas sin querer, es como que lo hace a propósito. Y al ignorante que lo hace a propósito, es como que lo hace sin querer. ¿Qué significa? Que no son todos juzgados de la misma manera exactamente por la misma acción, sino que depende de la persona y de cómo él entiende el mundo y los valores, cómo es el juzgado. El juicio no es exactamente igual para cada uno. Por lo tanto, es como dice él en el Talmud. El Talmud es un lugar que dice, ¿por qué mueren los sabios? No me acuerdo, por no haberse acordado del detalle de una alhaja específica. ¿Por qué mueren los Amea Aleph, los ignorantes? Por no respetar a los sabios. O por no pararse como se saca el Sefer Torah. ¿Por qué mueren los no judíos? Por no respetar a los demás. Cosas así. O sea, el Talmud, ven acá, que a cada persona le atribuye otro motivo de por qué uno muere. Según el nivel de la persona. Así también Hashem juzga a cada uno según el nivel de él. No como una cosa general para todos, sino según el nivel de por qué hace lo que hace, etc. Y las intenciones que tiene. De hecho, no solamente así, sino que en la Gemara hay un concepto que se llama Averá Lishma, una transgresión en alas del cielo. Así que hay veces que incluso la persona hace una transgresión y es considerado que lo hizo en alas del cielo. ¿Es una persona que se considera así más sabia que debería tener sentido? Por supuesto. ¿No? Como explicamos en las misionerías anteriores, que dice que hay que odiar el Rabanut. ¿Qué? Hay que odiar a la Rabanut. Dice el Pirkei Avot. Odiar a la Rabanut, dice. Usted la Rabanut. ¿Qué significa Rabanut? ¿Qué significa Rabanut? Rabanut es cualquier poder político. No tiene que ver con rabinos. También puede aplicar a rabinos que tienen poder. Pero Rabanut se refiere a cualquier poder. ¿Sí? Maestros, todo tipo de cosas. Cualquiera que tenga poder político. ¿Por qué hay que odiar a la Rabanut? Porque tener responsabilidades tan grandes es muy peligroso. Entonces uno no tiene que querer tener esas responsabilidades tan grandes, porque es muy peligroso. Cada cosa que uno hace, aunque sea la más mínima, puede recibir un castigo muy grande. Sin embargo, ¿qué significa entonces? Que no hay que tomar la responsabilidad por esas cosas, entonces no hay que ser rabino, no hay que ser político, etc. Hacer shalom. Si uno dice, por miedo no voy a hacerlo yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el que le importe solamente el dinero y va a matar a todos.
Entonces lo que hay que hacer es ocuparse de esas cosas uno mismo y aún así no tener orgullo adentro de uno y siempre estar preocupándose de no hacer las cosas mal. Cualquier político debe ser como David Amell. Idealmente, sí. Hay que ser como David Amell. Bueno, nos vemos en Jumash. Que tengan una linda tarde. Pam, pararam, pam, pam, pam. Gracias.